Gloria al Señor. Le voy a invitar, hermanos, a que abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 8. Hoy vamos a tocar un tema, hermanos, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, no son tiempos para estar viviendo una vida muy light, una vida muy fácil. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en los cuales la venida de Cristo está pronto a suceder. Y el Señor dice: cuando veas todas estas cosas, gózate, porque tu redención está cerca. Vamos a tocar estos temas, hermanos. Hoy comenzamos con un tema que se llama tiempos finales, así se llama el tema de hoy. Después continuaremos sucesos previos al arrebatamiento de la iglesia. Después veremos el arrebatamiento de la iglesia. Veremos el tribunal de Cristo, la gran tribulación. Veremos, hermanos, el milenio. Veremos el juicio del gran trono blanco y a la eternidad también, hermanos, donde vamos a ir con Cristo. Estos temas los di el año pasado, pero los vamos a actualizar a estos tiempos en base a las Escrituras, hermanos. Es necesario que la iglesia de hoy, hermano, predique que Cristo viene. Hay personas, hermanos, que niegan que Cristo va a venir. Hay personas que dicen: Cristo no viene. Hay un hombre, hermanos, argentino, está diciendo: me arrepiento de haber enseñado del arrebatamiento de la iglesia, porque hizo una generación, fíjese cómo dijo, una generación castrada, o sea, sin fruto. Y eso es el 18 de Romanos, y dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto, de pie, hermanos, conmigo, por favor, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ¿qué? Manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pues si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Incline su rostro. Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy nos vas a hablar. Hoy te decimos: habla, que tu pueblo escucha. Hoy te decimos: bienvenido eres a nuestra vida, Señor. Gracias por la transformación, por el cambio que estás haciendo. Padre Santo, gracias por estos tiempos de refrigerio. Gracias, Señor. Vamos a escudriñar tu palabra. Por favor, ayúdanos a comprenderla, Señor. Quita toda palabra torpe de mi boca y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Muchas gracias. Gloria a Dios. Hermanos, la noche del jueves fuimos sacudidos, ¿verdad? Algunos lo sintieron, algunos no. Pero ¿sabe usted, hermanos, que no es más que señales de la venida de Cristo? No voy a comenzar con el temblor, ahorita voy a hablar de eso.
Pero quiero comenzar con esto, hermanos. La Biblia dice que la misma creación gime a una y está hasta ahora con dolores de parto. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha encargado, hermanos, de destruir lo que Dios hizo perfecto a su tiempo. En Génesis dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, dice el Señor. Pero dice la palabra de Dios que después de los 6 días, Dios creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Pero Dios todo lo hizo perfecto a su tiempo. El hombre, a causa del pecado, hermanos, ha provocado que esta tierra haya entrado en un periodo de corrupción, en el cual, hermanos, esta tierra un día será destruida. Esta tierra, así como la ve, hermanos, un día va a arder en fuego. La Biblia dice que los elementos ardientes caerán sobre la tierra y nada quedará en pie, hermanos, nada. Este salmo lo ve muy bonito. No quedará piedra sobre piedra, dijo el Señor Jesús. Corea del Norte, hermanos, la semana pasada lanzó misiles nucleares. 40 kilotones, dicen las noticias. 5 o 6 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Y sabe, hermanos, una bomba puede destruir ciudades enteras. Con una bomba, hermanos, con 2 o 3 bombas andan terminando con todo un país y si quieren con toda la humanidad. ¿Hasta dónde hemos llegado? Estados Unidos dice, Corea nos está provocando. No queremos una guerra con Corea, pero nuestra paciencia no es limitada. Le está diciendo a Corea, tú me atacas o tú vuelves a hacer esas pruebas nucleares, en automático vamos sobre ti. Las Naciones Unidas, hermanos, dijeron a Corea del Norte que si se sigue haciendo sus experimentos, entonces va a tener una sanción, número 1, económica. Y también lo que va a hacer Estados Unidos o las Naciones Unidas con Corea es quitar el tratado de libre comercio que hay entre países de la ONU. ¿Y sabe qué eso significa? Que la economía de Corea puede detenerse. Ambos pueden tener el mango, ¿cómo se dice? El sartén por el mango. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ahora vamos a ver con bases bíblicas, hermanos, cómo es que todas las cosas que estamos viviendo es sucesos previos al arrebatamiento de la iglesia. Nosotros, hermanos, fuimos sacudidos esta madrugada del jueves por un temblor 8.2, 8.4, no recuerdo escala Richter. Fue más fuerte, hermanos, que el del 19 de septiembre del 85. Fue más fuerte y sin embargo Dios tuvo misericordia de nosotros. Ustedes vieron luces auroras boreales en el cielo. Obviamente los científicos dicen que son las placas tectónicas que están haciendo fricción cuando tiembla la tierra y desprenden energía, y cuando llegan con la atmósfera provocan esas luces. Pero sea lo que sea, hermanos, la mano de Dios es lo que está haciendo todo. Y eso, hermanos, no nos muestra más que Dios es real. Quiero decirle, hermanos, que nosotros vivimos en una galaxia, la Vía Láctea. Se llama Vía Láctea porque láctea es de lácteos, porque la Vía Láctea es muy blanca. Es una vía lechosa, por decirlo así. Pero en esa Vía Láctea, hermanos, hay planetas y tenemos un sol. Pero esta es una galaxia de miles de galaxias. Y hay un sol, hermanos, 5 veces más grande que el sol que tenemos. Si dice la Biblia que este planeta será destruido en fuego, ¿cómo lo hará Dios? No lo sabemos, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Y hermanos, nosotros somos tan diminutos y tan finitos que no alcanzamos a comprender el universo. Hay personas que dicen, esto que está pasando, no metan a Dios. Ellos ignoran voluntariamente, hermanos, porque ellos saben que Dios es real.
Cada estrella, cada planeta tuvo un diseño y un diseñador y un arquitecto que hizo todo, y es Cristo. Hermanos, por eso dice la palabra de Dios que porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad. Fue sujeta a vanidad, dice la palabra de Dios. ¿Está ahí conmigo? En el 20. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Y quién la sujetó en esperanza? Esto es Cristo. Hermanos, quiero decirles, el título de esta predicación son señales de los últimos tiempos. Todo hombre o mujer, hermanos, que no vive en santidad, sufrirá las consecuencias de su pecado. Así es. Hombre o mujer que no vive en santidad, sufrirá las consecuencias de su pecado. La Biblia dice, hermanos, que nadie sabe ni el día ni la hora de la venida del Señor, como lo dice Mateo 25:13. Nadie sabe ni el día ni la hora, ni aun los mismos ángeles saben cuándo vendrá nuestro Señor. Pero antes de que venga el Señor Jesús, van a empezar a suceder cosas extraordinarias en todo el planeta Tierra y aún en el universo, hermanos. El Señor les dijo a sus discípulos, ustedes ven los arreboles, dicen va a llover, conocen las estaciones del tiempo, pero no conocen el tiempo de mi venida. Un cristiano que no estudia la palabra de Dios, hermanos, no conoce los tiempos que estamos viviendo. Podrá haber guerras, podrá haber terremotos, podrá haber todas esas cosas, pero como no estudia la Biblia, como no se somete a la voluntad de Dios, para él solamente son cosas naturales. Pero no se está dando cuenta, hermanos, que la misma creación nos está anunciando que Cristo está a las puertas. Y hermanos, Mateo 25 dice eso, que la hora nadie sabe, pero algo que va a pasar, hermanos, es que las señales también vendrán por la naturaleza. Habrá grandes terremotos. Abra su Biblia en Lucas 21:11, hermanos. Lucas 21:11. Gloria al Señor. Lo voy a leer desde el 10. Dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y qué sucederá? Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, ¿qué dice? Hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales, ¿dónde? En el cielo. Quiero decirle esto, hermanos, habrá grandes terremotos. El Centro Sismológico de la Ciudad de México explicaba esto. Ellos ponen sus barras para señalar, ¿cómo se llaman estas? Gráficas. Ponen una más grande y dicen, y ponen unas gráficas más pequeñas. Y ellos dicen esto: cuando se hace una gráfica más grande, significa que el terremoto o el temblor fue de 8 puntos y tantos, y las demás son réplicas con menos intensidad. Pero si después de la grande aparece otra más grande, esto significa que esta está anunciando algo más fuerte. ¿Me explico? Entonces quiero decirles que lo que vivimos el jueves es la que está anunciando lo que viene más fuerte. ¿Sí me explico? No porque ahorita ve el sol rico y ya paró todo. Hermanos, vienen cosas todavía para esta tierra. Por eso es importante este mensaje, hermanos, porque es importante que nosotros nos tomemos de la mano de Dios, porque dice, habrá grandes terremotos. ¿En dónde? En diferentes lugares. Por causa de las guerras vienen muertes. Por causa de las muertes y los terremotos, hermanos, que provocan también muertes en diferentes lugares, dice la Biblia que entonces, ¿qué dice? Habrá hambre y pestilencias. Estaba viendo, hermanos, que Alemania se quedó en desabasto. No tienen en los supermercados, hermanos, ya no hay abasto de la canasta básica.
Estaba viendo anoche precisamente también lo que es Haití, Puerto Rico, Cuba, hermanos, están comprando lo más que puedan, porque al no haber cultivos, al no haber nada, y al haberse destruido la ciudad por el huracán, entonces ellos están quedando sin nada. Algo que las noticias también dicen, hermanos, es que muy probablemente pueda desaparecer todas esas islas, Cuba, Puerto Rico, Haití, Barbuda se llama esta pequeña ciudad. Y hermanos, pudiera ser, pero solamente son especulaciones, realmente no se sabe. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es que por causa de los terremotos en diferentes lugares, por causa de las guerras, hermanos, habrá hambres y habrá pestilencias. Porque será tanta la mortandad, hermanos, que ya no habrá dónde enterrar a las personas. Y esto, hermanos, habla de una pandemia. Las pandemias son a nivel mundial. Y estas son pestes, hermanos. Y lo que sigue diciendo, dice, y habrá terror. El terror no es el miedo, es más allá de un simple miedo. Habrá terror. Y dice que habrá grandes señales en el cielo. ¿Qué sucedió el jueves? Como quiera que digan los científicos, hubo señales en el cielo. Pasó un eclipse la semana antepasada, me parece, en Estados Unidos. Aquí fue parcial. Pero todas esas cosas, hermanos, que estamos viendo, nos están anunciando que Cristo viene. Pero quiero decirle, hermanos, que cuando estén pasando todas estas cosas así muy fuertes, hermanos, a tal grado que la gente desfallezca, quiero decirle, para que usted no se alarme, quiero decirle que para ese entonces la iglesia ya fue arrebatada. Dice la Biblia, hermanos, ahora lo vamos a ver en Mateo 24, es más, abra su Biblia. Mateo 24. Veintikuatro 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, no te espantes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús aquí está hablando a sus discípulos y les está diciendo, mira, y es lo que Dios nos dice ahorita, es necesario que todo esto acontezca. Hay hermanos, que la vez pasada me mandaron un mensaje diciendo, y yo una vez se los platiqué, y hasta la fecha los sigo oyendo: unámonos en oración para que Dios calme los huracanes, para que Dios calme los terremotos, para que Dios calme esto. Yo le contesté a un pastor, discúlpame, pero no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Jesús ya lo dijo, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin, dice el Señor, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y lo vuelve a repetir, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto, ¿qué será? Principio de dolores. Lo que está diciendo la Biblia, que la iglesia, hermanos, escúchenme bien esto, pasará tribulación, pero no pasará la gran tribulación. ¿Me explico? Por eso yo le digo que cuando antes de que las cosas se pongan peores, seremos arrebatados en los aires por el Señor, nuestros cuerpos serán glorificados y estaremos para siempre con el Señor. Eso se lo voy a enseñar después. Por eso el Señor dice en su palabra, cuando veas estas cosas, levanta tu cabeza, erguíos, porque tu redención ya está cerca. Por eso, hermano, tú y yo debemos gozarnos por lo que está pasando. Es cierto que como humanos nos entra temor cuando vemos que todo se mueve y todo se tambalea. Es un temor humano y todos lo tenemos, por supuesto. Pero no es ese temor de decir, ay, si me quedo, no. El que está en Cristo, hermanos, está seguro en Cristo.
El que está en Cristo entiende que si Jesús dijo, un día vendré por vosotros y tomaré a mí mismo, y donde yo estoy quiero que vosotros también estéis, allá en la casa de mi Padre, ahí vas a estar. Entonces un verdadero cristiano sabe que aunque pase lo que vaya a pasar, nosotros estaremos en las moradas de nuestro Padre Celestial. No importa lo que suceda, hermanos, estamos confiados en Cristo. Por eso los sucesos previos al arrebatamiento de la iglesia, hermanos, son estos. La misma naturaleza está anunciando que la venida de Cristo está muy cerca. Quiero decirles, hermanos, que muchos están esperando una tercera guerra mundial y piensan que la humanidad se va a acabar en una tercera guerra mundial. Quiero decirle, hermano, que algo que está pasando, otra señal, ya hablé de la naturaleza. Ahora voy a hablar una señal que en la sociedad está pasando y que está anunciando la venida de Cristo. Una de esas señales lo dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. O lo digo, en los postreros días. ¿Cuáles postreros? Estos que estamos viviendo. Vendrán tiempos, como dice la Escritura, peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, calumniadores, irreconciliables, ingratos, sin afecto natural, serán brutales, serán aborrecedores de lo bueno, serán traidores, impetuosos, impatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y eso es lo que también estamos viviendo. Eso es lo que también estamos viviendo. Y 1 de Timoteo, hermanos, 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, la Biblia describe que estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, pero no es el fin. No es el fin, hermanos. Solamente es principio de dolores. Solo es eso. Quiero decirles, hermanos, que Vladimir Putin, refiriéndome a lo que leímos en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, estoy recordando que Vladimir Putin hace 15 días dijo a todas las naciones, dijo: líderes del mundo, ustedes, como no pueden acabar la humanidad a través de guerras, porque eso es lo que quieren, entonces están homosexualizando a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren evitar la reproducción humana. Es una trampa del enemigo, hermanos, para que ya el diseño perfecto de Dios, que es la familia y que es la base de la sociedad, sea destruido. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la familia simboliza a Cristo y su iglesia. Porque así como Cristo se entregó por su iglesia, dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestros hijos. Entonces, hermanos, las Naciones Unidas, como bien lo dice Vladimir Putin, hermanos, está diciendo: ustedes, como a través de guerras no se han animado a acabar con la humanidad porque ya somos muchos, entonces están diciendo, aprobemos la ley gay. Y al estar una mujer con una mujer, no hay reproducción. Un hombre con un hombre, no hay reproducción humana. Es trampa del enemigo, y esos son los tiempos peligrosos que la Biblia está diciendo. Y son los tiempos en los cuales estamos viviendo, hermanos. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos entender que Dios está a la puerta. Dios está a la puerta. Hermanos, cuando el humanismo nos invada, entonces se dejará de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pondrán sus enseñanzas humanas. Enseñarán, y en las iglesias de hoy, hermano, la mayoría están dando enseñanzas psicológicas.
hay psicología cristiana, hay fábulas, hermanos, que se están predicando en las congregaciones. Hay lugares muy preciosos, hermanos, pero solamente están dando una palabra muy superficial y les están diciendo a la gente: tú eres rico porque Cristo se hizo pobre para que tú seas rico. Esa es una mentira, hermanos. Él se hizo pobre para hacernos ricos con su salvación, con su vida eterna, no para que estemos sobre dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, hermanos, hace que muchos hoy no vengan a la congregación porque prefieren abrir sus negocios porque necesitan dinero. Y no se dan cuenta, hermanos, que eso los está separando de Dios. Hermanos, eso es señal de la venida de Cristo. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Hermanos, todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra va a trascender en el futuro. Escúchame bien, iglesia. Lo que tú y yo hagamos en este momento, hermanos, trascenderá en el futuro. ¿Por qué? Porque si tú no vives una vida en santidad y quieres vivir un evangelio muy fácil y conocer solamente a Dios como religión, entonces eso va a trascender en el futuro, porque te puede llevar a una muerte eterna. Pero si tú y yo entendemos que la palabra de Dios se está cumpliendo y que las señales, hermanos, están llegando una a una, y comenzamos a cambiar el rumbo de nuestra vida y empezamos a vivir conforme al temor de Dios, entonces la decisión que tomes te va a llevar a la vida eterna. Hay personas que dicen: tengo la intención de ir a la iglesia, tengo la intención de buscar a Dios, pero tienen la intención, pero no han decidido. Y el infierno está lleno de buenas intenciones. La decisión, hermanos, una buena decisión hará la diferencia entre el cielo y el infierno. Otra señal, hermanos, es los falsos maestros. Hermanos, hay muchas señales, pero no voy a meter todas porque no acabaríamos. En estos tiempos, hermanos, los falsos maestros, que es el tercer punto, hermanos, de las señales de la venida de Cristo, estos miserables hijos del diablo, hermanos, están jugando con la fe. El apóstol Pedro dijo: harían mercaderías de vosotros con palabras fingidas, o sea, que no son ciertas. Pacta con Dios, hermano. Trae tu ofrenda y así va a ser tu compromiso y tu pacto con Dios. Es una mentira. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4, dice la palabra de Dios: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa malos deseos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que vendrán tiempos, que son los que estamos viviendo, hermanos, cuando no se predicará la sana doctrina. Y véanlo por donde se vaya, hermanos. Hay iglesias que parecieran cristianas, pero no lo son. No lo son. Y dice la Biblia que las personas, ¿qué tendrán en sí? Tendrán comezón de oír, pero queriendo oír lo que ellos quieren y no lo que la Biblia dice. No voy a esa iglesia porque ahí hablan de puro pecado y de infierno y de esto. Y mejor me voy a donde me digan que yo soy un campeón, que tengo que arrebatar lo que es mío, que debo tener una mente de reino. Y se van a donde les dan el atole que más les gusta. Pero tienen comezón de oír. Pero dice la Biblia que como habrá gente deseosa de oír lo que quiere, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Pero estos son deseos malos. Ven a las personas como signo de peso. Ven a las ovejas y dicen: esta ovejita tiene mucha lana, hay que trasquilarla. Pero el profeta dice:
voy a venir contra esos pastores inútiles que se apacientan a sí mismos, se visten de mis ovejas, dice el Señor, las sacrifican, se visten de la lana de ellas, las sacrifican y todavía se atreven a decir, las sacrifico a Jehová. Y dice, cuando te estás vistiendo de la lana de mis ovejas, y dice el Señor, pero también vendré sobre oveja y oveja. Porque tú como oveja, dice el Señor, ves a tu otra ovejita herida, a la perniquebrada, y todavía con el codo la empujas. Por eso dice el Señor, juzgaré también entre oveja y oveja. Pero también la sentencia viene contra estos falsos que traen una enseñanza falsa, de acuerdo a sus concupiscencias. El versículo 4 dice que por sus concupiscencias apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas, a los cuentos. ¿Cuántos predicadores en estos tiempos no se ponen frente atrás de un púlpito y se ponen a contar, como una ocasión que lo voy a decir porque a mí me llegó a pasar y me arrepentí, pero yo me confié en el pastor que me dijo, hay un evangelista que viene de Guatemala, dice, y trae palabra de Dios. Yo dije, va, está bien, tráelo. Usted se va a acordar cuando estábamos en el salón. Comienza a decir, yo he viajado por todo el mundo, dice. Y dice, Señor Jesús, dice, tu cabeza que está al norte, y tus pies al sur, y tus manos al oriente. Y empezó a decir, ¿qué onda? Y luego dice, en todos los viajes que yo he hecho descender diamante del cielo. Y empecé a sentir en mi espíritu así. Y semanas antes yo había hablado sobre los falsos apóstoles, sobre los falsos profetas. Y usted recordará, hermanos, que este hombre, no sé cómo me vio, no terminó todo su mensaje, gracias a Dios, sintió la presencia de Dios. Y dijo, pastor, se acerca a mí y dice, eres un incrédulo. Y me paré y tomé el lugar, no sé si lo recuerden. Y se fue. Yo me acuerdo que esa noche llegué con mamá, llegué con un espíritu contrictado, así triste. Dije, ¿por qué permití que ese hombre se parara en el púlpito? Y mi mamá me dijo, pues solo ahora te va a tocar limpiar todo lo que hizo ese hombre. Y sí, ya después alguno de ustedes, no recuerdo quién, pero me voy a acordar y dónde lo es. Me dijo, ¿qué pasó, pastor? Pues no, que esos no. Y le dije, pues yo no sabía, hermano, perdón, vamos a tener más cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque se paran aquí en los púlpitos y en vez de predicar la palabra, predican sus viajes, predican sus trajes Armani. La Biblia dice que el apóstol Pablo, cuando se quitaba la ropa, decía, estas son mis marcas por predicar el evangelio. Hoy no, hoy las marcas son Rolls Royce, son trajes Armani, son hoteles 5 estrellas. Las marcas de estos falsos apóstoles, hermanos, son sus buenas marcas de ropa, de lo que usted quiera, de sus buenos perfumes, de sus Lamborghinis, casas de cuántos millones de dólares. Esas son las marcas de hoy. Y estos hombres traen sus fábulas, hermanos. En México se ha hecho una red apostólica, hermanos, donde se está predicando una mentalidad de reino, y todavía se atreven a decir, estos miserables, se atreven a decir, si no tienes nuestro ADN, no perteneces a nosotros. Yo digo, gloria a Dios. Prefiero tener el ADN de Jesucristo, porque soy de Él y de Él pertenezco. Ellos dicen, si no perteneces a nuestra red, no tienes nuestro ADN. Fui a una junta de pastores apenas, hermanos, y me sentía como Daniel en Babilonia. Porque Nabucodonosor levanta su estatua y dice, al sonido de la trompeta, del tamboril y de la flauta, el que no se arrodilla ante esta estatua va a ser echado al foso de los leones. Habla de una adoración falsa. Esa junta de pastores, dijo uno, yo pertenezco a la red apostólica de Maldonado, dijo él. Y saben, usted debe tener mentalidad de reino, hoy vamos a tal, hoy vamos... Y yo me quedé así como que... Y empezaron a hacer sus actos proféticos. Estaba yo con otro pastor que también predica sana doctrina. ¿Y sabe qué? Nos quedamos viendo nada más.
¿Y sabe qué hicieron ellos? Todos se nos quedaban bien así como bichos raros, porque entre todos éramos los únicos que no hicimos absolutamente nada de eso. Por eso es que me sentí como Daniel en Babilonia. Yo decía, a ver a qué horas nos echan al pozo de los leones o al horno de fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente se está predicando, hermanos, un evangelio que no es de Cristo. Y esto, hermanos, está haciendo que muchos sean doble merecedores del infierno. Le voy a explicar. Cuando una persona que no tiene a Cristo, escúcheme bien, ya le pertenece al infierno. ¿Sí me explico? Pero cuando alguien le pregunta a esa persona que ya está para irse al infierno y viene a Cristo, pero le enseñan fábulas, le enseñan un evangelio que no es de Cristo y dice, y se desilusiona de su maestro, dice, ya no quiero saber más del evangelio. ¿Sabe qué se hizo? Doble merecedor del infierno. ¿Me estoy explicando? Ya era del infierno, pero cuando reniega de Dios y cuando vuelve atrás se hizo doble merecedor del infierno. Y estos fariseos que hoy los estamos viendo, hermanos, son los que el Señor Jesús les dijo, ustedes recorren mar y tierra por alcanzar a uno, pero cuando lo han alcanzado, precisamente lo hacen doble merecedor del infierno. Hermanos, nosotros debemos entender que estas son señales de la venida de Cristo. Los terremotos, las guerras, el homosexualismo. Otra cosa que está pasando en estos tiempos, hermanos, quiero explicarle esto. Al no haber reproducción humana, es una ventaja que el grupo terrorista ISIS o los musulmanes, hermanos, están aprovechando. ¿Por qué? Porque mientras en China dicen ten un hijo, y el que tenga 3 ya como que ya te estás pasando y te puedes ir a la cárcel, nada más tienen 1. En España nada más les permiten también tener 1, 2, máximo 3. En México todavía no está eso, pero en México ya decimos ya de 3 ya. Pero los musulmanes, hermanos, ellos pueden tener 8, 10, 15, 16. Entonces échele 10 contra 1. ¿Cómo será la invasión, hermanos? ¿O cómo sucederá este principio de dolores? Invasión musulmana. Ya hay musulmanes en México, ya hay musulmanes en Argentina, en Guatemala, en todo Sudamérica, Centroamérica. Hermanos, en el norte no tan fácil porque hay muchos candados de seguridad, pero los musulmanes están invadiendo todo. Y esto es una señal de que Cristo viene. Esta es una señal de que Cristo viene. También vienen señales político-militar, hermanos, ya lo dijimos, las guerras. Y es importante, hermanos, que también entendamos otra de las señales es la tecnología. La ciencia se aumentará, hermanos. La ciencia va a crecer a tal grado, hermanos, que, ¿cómo le puedo explicar? Que con un solo chip ya tienen toda su información. Toda. De hecho, hermanos, en la actualidad en Estados Unidos, una empresa, no recuerdo el nombre, ya a sus empleados les puso un chip para que con esa abran puertas y no sé qué tanto hagan. Para su nómina, para todo. Porque la ciencia se aumentaría, dice el Señor. Y eso, hermanos, es lo que ya estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aumentar la ciencia, hermanos? Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis, váyase a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 13. Y 16 dice, y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su nombre es 666. Dice la Biblia, en la mano derecha o en la frente. Esto que estamos viendo de los chips que ya están, no son más que la preparación de la llegada del anticristo. Dice la Biblia que Juan era el que preparó el camino para que llegara Jesús. Por eso dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él dijo, el que viene después de mí es más que yo, dijo Juan. Porque Juan, hermanos, el Bautista, abrió camino para que llegara Jesús. ¿Me explico? Lo que estamos viendo, hermanos, en estos tiempos, no es más que el gobierno, la ciencia, hermanos, está abriendo camino para la llegada del anticristo. Estos chips que se están instalando ya, hermanos, un día ya no será solo en un país, será a nivel mundial. Y el que no tenga el chip, hermano, no podrá comprar ni vender. Ahora yo le pregunto, si hoy es difícil, cuando lleguen esos tiempos, hermanos, el niño estará llorando, deseará comer. Algunos estarán enfermos, deseará estar en un hospital y cuando le pasen la mano y no tenga un chip, no puede recibir la atención. No puede recibir la atención. Muchos que se dijeron cristianos van a padecer eso, nosotros no. Por eso, hermanos, estamos siendo advertidos que la venida de Cristo ya está cerca. Y que de verdad se lo digo, hermano, ya es tiempo de levantarnos. Quítate ese sueño y ese letargo espiritual que te está impidiendo que mires lo que Dios está haciendo. Es el tiempo, hermanos, de que volvamos a Cristo. Es el tiempo que entendamos que Cristo está a la puerta y que Él no quiere la muerte del que muere, sino quiere que todos procedamos al arrepentimiento. La venida de Cristo, hermanos, está más cerca de lo que te imaginas. Está mucho más cerca de lo que te imaginas. Vemos tsunamis, maremotos, terremotos, vemos huracanes. Estamos viendo, hermanos, eclipses, señales en el cielo, en la tierra. Estamos viendo señales por todos lados. Y la iglesia de Cristo pareciera que no está pasando nada. Es tiempo, hermanos, que en la madrugada te pongas a orar. Es tiempo que te pongas a orar, hermano. Es tiempo de que nos tomemos de la mano de Dios, porque Cristo está a la puerta. Otra señal, hermanos, es Israel, el pueblo de Dios. Ahorita voy a hablar rápidamente esto, pero lo voy a predicar cuando predique las 70 semanas de Daniel. Hermanos, hasta Cristo, escúchame bien, se han cumplido 69 semanas. Falta una semana para que se cumplan las 70 semanas de Daniel. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, comienza un periodo, una dispensación llamada gracia. Cuando Cristo va a la cruz, nos regala la salvación. Ya deja de haber profetas, porque nos deja la palabra profética más segura. El último profeta se llamó Jesucristo. Estos profetas de hoy son falsos y una falsa profecía traen. Pero, hermanos, desde que Cristo muere en la cruz, hermanos, comienza un periodo llamado gracia, pero falta una semana. Es la gran tribulación que comienza en Apocalipsis 6. Entonces, hermanos, cuando este periodo llamado gracia termine, comenzará a correr la semana 70, donde agárrese el que se quedó. Agárrese el que se quedó. Esta semana, hermanos, va a comenzar cuando la iglesia sea arrebatada. Pero antes de que la iglesia sea arrebatada, hermanos, debemos entender que Israel es el reloj profético de Dios que nos está anunciando que Cristo viene. Cuando Cristo va a la cruz, el reloj profético de Dios se detiene. Ya no siguió caminando, hermanos.
Dice la Biblia que el pueblo de Israel, para que también Cristo venga, el pueblo de Israel sería nación, el pueblo de Israel regresaría a sus tierras. En 1948 Israel se constituye nación. Profecía cumplida, hermanos. Después viene la guerra de los 6 días contra Israel, donde no pudieron hacerle nada a Israel, hermanos. Le aventaron bombas, misiles, y hasta la fecha no han podido con el pueblo de Dios. Hasta la fecha, hermanos. Usted vea videos en YouTube, videos reales, hermanos, donde se ven las bombas llegando al cielo de Israel y solamente se destruyen en los aires, no pegan al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios, hermanos. Es el pueblo escogido de Dios. Zacarías 12:3 dice: y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Y qué está pasando? Eso precisamente. ¿Por qué quieren atacar a Israel? Porque Dios la ha puesto, hermanos, para enojo de muchos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Lo que está diciendo, todo aquel que se meta con Israel será despedazado. El Señor dijo estas palabras: el que te bendijera, yo te bendeciré. El que te maldijera, yo lo maldeciré. ¿Qué dijo Hugo Chávez? Te maldigo desde el vientre de mis entrañas, dijo él. ¿Dónde comenzó su cáncer? En las entrañas. Con el pueblo de Israel nadie se mete. Israel, hermanos, se constituye pueblo, y dice la Biblia que Dios lo pondrá como piedra pesada para todos los pueblos. Y aunque todas las naciones de la tierra se junten contra ella, dice la Biblia que Dios los hará pedazos. Váyase al mapa geográficamente. Israel es un puntito en todo el mundo. Y nos preguntamos, ¿por qué tienen tanto contra Israel? Porque Dios le plació escoger a Israel. Así de sencillo. Y es el pueblo escogido de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener presente que Israel, hermanos, realmente es el pueblo escogido de Dios. También quiero decirle, hermanos, que en el año 1900 había solo 40,000 judíos en Palestina. En el 1900. Para el fin de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, se había elevado a 800,000 judíos. Hoy en día, hermanos, hay más de 5.7 millones que han venido de todas partes del mundo. ¿Qué está sucediendo hoy? Los judíos siguen regresando a Israel. Y esa es una señal de que Cristo ya viene. Dentro de 8 días o 15 probablemente le voy a explicar la estatua que Darío ve, hermanos. Esa estatua, hermanos, que está así, oro, bronce, plata, hermanos, y abajo hierro y barro. Los imperios que ya pasaron, y al final los 10 dedos, las 10 naciones que se van a juntar, hermanos, para que se establezca este nuevo orden mundial. ¿Usted ha oído la expresión hoy en día, nuevo orden mundial? Esa, hermanos, esa expresión, ese nuevo orden mundial se refiere a la gran tribulación. Viene un nuevo orden mundial que los cristianos no lo veremos porque seremos arrebatados antes. Pero viene un nuevo orden mundial, hermanos. Vean las noticias de las Naciones Unidas, hermanos, y ellos ya están hablando de un nuevo orden mundial. Muy pronto, hermanos, habrá tantos judíos en Israel, hermanos, que las profecías se seguirán cumpliendo. Termino con esto, hermanos. Lucas 21-28. Gloria al Señor. Lucas, lo voy a leer desde el 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes. ¿Cómo estarán? Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que se sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Antes de la segunda venida de Cristo, la gente estará en angustia. Antes de la segunda venida, ya no estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de la segunda venida. Cuando esa gente que se quedó en la gran tribulación, hermanos, y esté viendo todo eso, tendrán terror en sus rostros, tendrán angustia, porque ahorita no lo leo, hermanos, pero se lo voy a explicar cuando le hable de la gran tribulación. Lamentaciones dice que los padres, las madres, se comerán a sus hijos. Y cuando ellos empiecen a ver todo esto, hermanos, entonces aparecerá, pero esto habla de la segunda venida de Cristo. Pero el punto que yo quiero tomar, hermanos, es este: todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando, dice el Señor, no temas, erguíos, nuestra redención está cerca. Y termino Hechos 2:20. Esta señal, hermanos, también es una señal previa al arrebatamiento de la iglesia. Versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué va a suceder? Esto, que es algo muy precioso. Por eso alégrate, hermano, alégrate por esto. Pero también va a suceder esto: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Fíjate, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y esta es la invitación, hermanos: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué no clamamos a Dios esta mañana?